Buenos días. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre la laringe. Entonces, para empezar, tenemos que posicionar a la laringe, que va a ser esta estructura musculo-ligamentosa que va a estar hueca y que va a estar rodeada por un esqueleto cartilaginoso que va a coronar el tracto respiratorio, va a estar por arriba justamente de la tráquea. Si nosotros nos ubicamos dentro de las cavidades de la cabeza y el cuello, tenemos a las cavidades nasales en la parte superior, la cavidad oral por debajo, y este se va a comunicar con la laringe, con la faringe a través de la nasofaringe, la bucofaringe o orofaringe, y en la parte más inferior vamos a tener a la hipofaringe o laringofaringe. Entonces, justamente a nivel de C6 es cuando vamos a empezar o va a iniciar lo que es la tráquea con la vía respiratoria y en la parte posterior el esófago. Entonces aquí tenemos justamente la laringe y va a ser esta estructura. Por lo tanto, la laringe va a funcionar como si fuera un esfínter, como si fuera una válvula que va a ser el tracto respiratorio para que no eh, para que no pasen los alimentos hacia la vía respiratoria y también va a permitir el paso del aire desde las cavidades nasales, la boca, a través de la faringe y después entrar hacia la tráquea. Entonces, esta estructura va a estar formada principalmente por mucosa, por un hueso que va a ser el hueso yoides, toda una estructura de ligamentos, cartílagos, que le van a dar su estructura como tal. Entonces, va a tener principalmente tres cartílagos que son impares y son grandes, que va a ser la epiglotis, el tiroides y el cricoides. Y después va a tener tres cartílagos más pequeños que van a ser pares, que van a ser los cartílagos aritenoides, corniculados y cuneiformes. Todo esto va a estar rodeado por una membrana fibroelástica y numerosos músculos que van a dar la movilidad para que nosotros podamos tener nuestra voz. Entonces, la laringe como tal va a estar suspendida desde el hueso yoides por encima y va a estar unida a la tráquea por debajo mediante membranas y ligamentos. Es muy móvil en el cuello. Ustedes pueden tocar incluso cuando hablan, cuando degluten, pueden sentir como la laringe como tal sube y baja y se pueden mover de un lado hacia el otro. ¿Ok? Y esto también va a estar dado por los músculos extrínsecos que se unen a la laringe y al hueso yoides. Durante la deglución, los movimientos bruscos hacia arriba y hacia abajo delante de la faringe facilitan el cierre de la abertura laringe y eso permite que se cierre la epiglotis y se abra el esófago para que puedan pasar los alimentos. Entonces, como tal, vamos a tener diferentes cartílagos que van a dar la forma o que van a estar formando la laringe. El primero de ellos va a ser el cartílago cricoides. Este cartílago cricoides es el más inferior de todos los cartílagos laringeos y va a rodear completamente a la vía respiratoria, a la vía aérea. Este, si se fijan, tiene forma como si fuera un anillo. La parte anterior va a ser más angosta, más corta, y en la parte posterior se va a ensanchar. Entonces, como tal, la parte posterior le vamos a llamar como tal, que va a ser la lámina del cartílago cricoides y va a formarse en la parte anterior lo que sería un arco. Entonces tenemos una lámina y en la parte anterior un arco. El arco es el que es más pequeño. Entonces en la superficie posterior va a tener dos depresiones que van a estar ovaladas y que son poco profundas, que va a estar separadas justamente por una rugosidad en la línea media, en la parte vertical. El esófago se va a unir a esta rugosidad y a las depresiones van a servir para los músculos cricoaritenoideos posteriores, que vamos a ver más adelante. Entonces aquí en estas depresiones es donde se va a fijar estos músculos y en la rugosidad se comunica con lo que sería el esófago. Después va a tener diferentes carillas articulares para los diferentes cartílagos laringeos. Entonces, en la parte posterior y superior vamos a tener las carillas articulares para los cartílagos aritenoides. Estos cartílagos aritenoides son los que se van a estar moviendo para dar la movilidad como tal a las cuerdas vocales verdaderas. Y en la parte lateral de la lámina vamos a tener justamente cerca de esta región en la base su cara articular para el asta inferior del cartílago tiroides. ¿Ok? Entonces, tanto los aritenoides como los tiroides se van a articular con este cartílago que es el cricoides. Después, superior al cricoides, vamos a tener el siguiente cartílago, que va a ser el cartílago tiroides. Este va a ser el más grande de todos los cartílagos laringeos y va a estar formado
principalmente por una lámina derecha y una lámina izquierda. Estas son las láminas que cubren toda esa parte. Las dos láminas juntas van a formar un ángulo aproximadamente entre 90 a 120 grados, ¿ok? Que va a ser más cerrado y más prominente en los hombres. Y la palabra tiroides como tal significa escudo y es la forma en la que se va a presentar. Después, el punto más superior de la zona de unión entre estas dos grandes láminas se va a proyectar hacia adelante y se le va a llamar como tal prominencia laringea, que es este sitio de unión. En la prominencia laringea justamente va a haber una angulación que le vamos a llamar escotadura tiroidea superior y este separa las dos láminas cuando divergen lateralmente. Y también en la parte inferior vamos a tener otra escotadura, que va a ser la escotadura tiroidea inferior, que es menos evidente, pero se va a encontrar justamente aquí en la base del cartílago. En el borde posterior como tal de cada lámina, vamos a encontrar estas prolongaciones, tanto hacia arriba como hacia abajo, que se van a llamar astas o cuernos. Entonces vamos a tener un asta superior y un asta inferior. En la superficie medial del asta inferior va a tener la carilla articular que se va a articular justamente con la carilla articular del cartílago cricoides. Y en el asta superior vamos a tener justo la unión del ligamento tiroideo lateral. Entonces, estos astas superiores se articulan o se unen justamente con el hueso yoides. En la lámina, en la parte medial, vamos a tener una superficie elevada que va a ser la línea oblicua. Si recuerdan, esta línea oblicua justamente va a ser el sitio para la inserción de la faringe y también del músculo constrictor inferior de la faringe. Y después se van a formar a los lados de esta línea oblicua, vamos a tener tanto el tubérculo tiroideo superior como el tubérculo tiroideo inferior. Entonces, podemos ver aquí cómo están las astas y estas son las que se articulan, lo que van a mantener justamente en su sitio, en las superiores con el yoides y las superiores con el cartílago cricoides. El siguiente cartílago es como el más evidente, uno de los más eh, representativos de la laringe y va a ser la epiglotis. Este cartílago, que es el cartílago epiglótico o cartílago de la epiglotis, va a tener una forma de hoja o a veces lo refieren también como forma de corazón, ¿ok? Y se va a encontrar unido a lo que sería la parte posterior, la cara posterior del cartílago tiroides en su ángulo a través de una estructura que se va a llamar peciolo, que va a estar en esta región. Entonces, en el peciolo, que sería esta puntita, va a haber un ligamento que lo une tanto la parte inferior con el cartílago tiroides y le vamos a llamar ligamento tiroepiglótico. ¿Ok? Después vamos a ver que este en la parte interna va a tener una elevación que se le va a llamar tubérculo epiglótico. ¿Ok? Y en la superficie posterior y en la superficie anterior también va a ser plana y va a tener como trabeculaciones, como pequeños orificios en esta región, ¿ok? Pero este al final va a estar cubierto completamente por mucosa. Después, entonces esos serían los tres primeros cartílagos que son los cartílagos pares. Entonces tenemos la epiglotis, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Los siguientes tres cartílagos van a ser pares y van a estar ubicados también en la parte interna de la laringe y van a ser cartílagos que van a ser muy móviles, que no están fijos como tal, como el tiroides, la epiglotis o el cricoides. Entonces, los primeros son los cartílagos aritenoides. Estos cartílagos aritenoides van a tener una forma piramidal con tres superficies. Una base para el cartílago aritenoides y un vértice para el cartílago aritenoides. Entonces, aquí vemos justamente cómo está la base, que va a ser una base cóncava, justamente que se articula con lo que sería el cricoides en sus carillas articulares. Y después tenemos toda la parte que se eleva. Ok, aquí vamos a tener diferentes estructuras. Entonces, la base va a ser cóncava para articularse con el cartílago cricoides. Después tenemos un vértice como tal. Este vértice se articula con el cartílago corniculado. Después tenemos una superficie medial que se enfrenta o va a estar en contacto con la superficie medial contralateral del otro cartílago aritenoides.
tenemos una superficie anterolateral que va a tener dos depresiones, ¿ok? Estas dos depresiones que tiene la superficie van a ser justamente para la inserción del ligamento vestibular y la otra es para la unión de los músculos vocales. Y por último tenemos una superficie posterior. La superficie posterior va a estar cubierta principalmente por el músculo aritenoideo transverso. Entonces, eso es el que se va a mover más. Justamente va a ser el ligamento o los músculos vocales. Y después tenemos el ligamento vestibular. Ahorita más adelante vamos a ver cómo están estos organizados, que van a ser los que van a vibrar y se van a mover para nosotros hacer la fonación. Entonces, los otros pequeños como tal, perdón, en el anterior tenemos la apófisis vocal. Entonces, aquí en la depresión se va a insertar el músculo vocal y en la apófisis vocal vamos a tener justamente donde se va a insertar el ligamento bucal, el ligamento vocal, que va a ser el que nos va a permitir también, no, entonces, una es la depresión para el músculo vocal y el apófisis vocal va a ser para el ligamento vocal. Encima de estos cartílagos aritenoides vamos a tener dos pequeños cartílagos que van a tener forma de cuernos. Como tienen forma de cuernos, los vamos a llamar cartílagos corniculados. Estos tienen una base que se articula con los vértices de los cartílagos aritenoides y esos vértices se van a proyectar posteromedialmente el uno hacia el otro. Y arriba de ellos vamos a tener justamente dos pequeños cartílagos que van a tener forma de como si fueran palos de golf, que son anteriores a los cartílagos corniculados y van a estar suspendidos justamente por una membrana fibroelástica en los bordes laterales de la epiglotis. Estos van a ser los ligamentos cuneiformes. ¿Ok? Entonces, todos estos cartílagos como tal van a estar unidos, van a estar fijos a través de diferentes ligamentos, de diferentes estructuras. Entonces, estos van a ser principalmente ligamentos y membranas. Entonces, el primero de ellos que vamos a tener la membrana tiroidea. La membrana tiroidea, como su nombre lo dice, une prácticamente al cartílago tiroides con el hueso yoides. Se extiende desde el borde superior del cartílago tiroides y hasta debajo con el hueso, en la parte borde inferior del hueso yoides. Este se va a continuar justamente hasta la parte posterior, hacia donde está el asta superior del hueso del cartílago tiroides y vamos a tener aquí justamente los ligamentos tiroideos laterales. Entre estos podemos encontrar justamente en esta parte entre el yoides y el asta superior una estructura que puede ser un pequeño cartílago, el cartílago tritíseo. Este es inconstante, puede estar presente, ¿no? Pero se va a encontrar justamente aquí sobre los ligamentos tiroideos laterales. Y en la línea media tenemos esta continuación de la membrana tiroidea y en la parte anterior se va a formar el ligamento tiroideo medio, que va a estar aquí en esta parte anterior. Después tenemos justamente otro ligamento que va a estar desde lo que sería el cartílago epiglótico, ¿ok? Y este ligamento que va a irse justamente desde la epiglotis hasta el yoides se va a llamar hilo epiglótico, ¿ok? Se extiende desde la línea media de la epiglotis hasta el cuerpo del hueso yoides. Después, en la parte más inferior, entre el cricoides y la tráquea, vamos a tener el ligamento cricotraqueal. Este va a ir desde el borde inferior del cartílago cricoides hasta el borde superior del primer cartílago o del primer anillo traqueal. Entonces, estos serían los primeros ligamentos y membranas que vamos a ver. En la parte interna, como tal, por dentro del esqueleto cartilaginoso de la laringe, vamos a tener esta otra membrana que es un ligamento. Este ligamento justamente va a estar entre el cricoides y el ligamento vocal, ¿ok? Que va a ser como tal el ligamento cricotiroideo. También en la parte anterior tenemos el ligamento cricotiroideo mediano, ¿okay? Que también se va a unir junto con el ligamento vocal. Estos van a ser parte de los ligamentos intrínsecos como tal de la laringe.
Todos estos van a estar unidos a través de algo que se va a llamar la membrana fibroelástica de la laringe. Esta va a unir a todos los cartílagos laríngeos para completar la estructura de la cavidad laringe y va a estar formada por dos partes principales. Una que le vamos a llamar el cono elástico y el otro que va a ser la membrana cuadrangular en la parte superior. Entonces, en esta región, en la parte inferior como tal, la membrana cricovocal, esta membrana cricovocal, que va a ser también el cono elástico, ¿ok? Va a estar formado principalmente, lo que sería en la parte superior, por un espacio que está formado aquí, en esta parte interna del ligamento vocal, y después va a bajar hacia la forma formando un cono como tal. Entonces, si nosotros lo viéramos desde enfrente, tendríamos esta imagen que les pongo. Tendríamos a los ligamentos vocales que se abren y después hacia los lados va a descender justamente el ligamento cricotiroideo y lo que va a formar es justamente un cono, pues se llama cono elástico o membrana cricovocal. Después de esto, vamos a tener la membrana cuadrangular. La membrana cuadrangular va a estar en la parte superior. Entonces, desde aquí del ligamento vocal hacia abajo, lo llamamos justamente cono elástico. De las cuerdas vocales hacia arriba, lo vamos a llamar membrana cuadrangular. Esta va a ir hacia cada lado y discurre justamente desde el borde lateral de la epiglotis. Ven aquí cómo está, en el borde lateral de la epiglotis y la superficie anterolateral del cartílago aritenoides del mismo lado, que tendríamos aquí el cartílago aritenoides. Entonces va a cubrir toda esta porción. Cada membrana cuadrangular va a tener un borde libre superior entre el extremo superior de la epiglotis y el cartílago corniculado. Entonces aquí tenemos el cartílago corniculado y sube la epiglotis. Este borde libre se va a engrosar para formar lo que sería el ligamento vestibular. Y aquí lo tenemos. ¿Ok? Entonces ven aquí, este es la cuerda, este que está aquí abajo es el ligamento bucal. Arriba vamos a tener el ligamento vestibular y ahí es donde justamente se va a engrosar la membrana cuadrangular. Y en esta zona donde está el ligamento vestibular es donde se va a formar la cuerda bucal falsa. La cuerda bucal verdadera va a estar formada principalmente, o la va a dar, lo que sería el ligamento vocal, que va a estar en esta parte inferior. Entonces la parte superior es el ligamento vestibular, cuerda bucal falsa, y en la parte inferior tenemos el ligamento vestibular, perdón, el ligamento vocal, que va a ser la cuerda bucal verdadera y la cuerda bucal falsa. Entonces, ven aquí como justamente en esta región tenemos donde en la membrana cuadrangular donde se va a insertar tanto el cartílago cuneiforme y también vamos a estar ahí anclado el cartílago corniculado y después en el ligamento vestibular se continúa la membrana cuadrangular y por debajo tenemos al cono elástico. Entonces, estas articulaciones, ven aquí se ve un poquito más claro, esta es la vista superior, estamos viendo desde la parte de arriba, vemos aquí cómo está justamente eh, los cartílagos aritenoides. Vemos en esta parte inferior lo que se ve como de color un poquito más claro, más amarillo. Tenemos el ligamento vocal y hacia abajo se va a formar lo que es el ligamento cricotiroideo y este ligamento cricotiroideo nos va a formar lo que sería el cono elástico. Y en la parte superior aquí tenemos la membrana cuadrangular, aquí tenemos el ligamento vestibular y va a subir, este es el borde libre que se va a formar y esos son los repliegues ariteno-epiglóticos que se van a ir a cada lado. Entonces, esa es, digamos que una parte como lo veríamos ya las cuerdas vocales al momento de hacer una laringoscopía. Entonces, en estas articulaciones tenemos las articulaciones cricotiroideas, ¿ok? Las articulaciones cricotiroideas como tal, entre el cricoides y los aritenoides que van a permitir estos movimientos ondulantes de las cuerdas vocales. Entonces, al momento en que el ligamento vocal
se extiende, ¿ok? Por el movimiento del cartílago tiroides hacia adelante, se va a tensar y eso nos va a permitir que justamente se hagan cambios en la voz. Entonces se tracciona este ligamento, se tensa y cambia la voz. Y este va a estar dado también por otros músculos que vamos a ver más adelante. Entonces estos son los movimientos que va a realizar. Vean cómo todo está prácticamente unido a través de membranas y ligamentos. Entonces, los movimientos de las articulaciones cricoaritenoideas, entonces de la articulación cricotiroidea, perdón, de la articulación cricotiroidea es esta, es ondulante hacia adelante y hacia atrás, mientras que los movimientos de las articulaciones cricoaritenoideas, es esta región, es hacia los lados y es la imagen que vemos cuando revisamos la laringe, que se abren y se cierran las cuerdas vocales. Entonces aquí tenemos el ligamento vocal, que está en la parte media, los aritenoides se traccionan hacia la parte posterior, se abren y traccionan y también tensan a las cuerdas vocales verdaderas, ligamento bucal. Entonces se deslizan para acercarse y separarse entre sí para rotar y estos van a girar hacia la línea media. Entonces, como tal, toda la laringe la vamos a dividir en diferentes regiones, generalmente son 3 regiones. Entonces aquí vean cómo está justamente esta imagen. Aquí ya está revestida de mucosa todo lo que sería la laringe. Vemos aquí en esta parte superior lo que formaría el cono, ¿ok? Perdón, es la membrana cuadrangular en la parte superior y en la parte inferior lo que seríamos el cono. Aquí lo vemos del corte transversal. Tenemos el cono elástico que está aquí en esta parte inferior, está aquí de color morado, y en la parte superior la membrana cuadrangular. Si se fijan es esta imagen como si fuera justamente de un reloj de arena. Entonces, en la parte superior tenemos la abertura laringe. Es este espacio que se forma justamente desde el cartílago epiglóticos hasta los cartílagos aritenoides. Es esta abertura. Entonces la vemos aquí. Esta es la abertura laringea. Después de esta abertura nos vamos en la parte inferior y entramos a la entrada de la glotis, que va a ser justamente este espacio que se encuentra entre las dos cuerdas vocales verdaderas. Entonces, como es la entrada a la glotis, entonces le vamos a llamar vestíbulo. Entonces, tenemos primero la apertura laringea, entramos y vamos a estar justamente en el vestíbulo. Aquí en el vestíbulo vean cómo cae la depresión de la mucosa que recubre la laringe sobre la membrana cuadrangular. Y aquí tenemos el ligamento vestibular que va a formar un pliegue que le vamos a llamar pliegue vestibular. Entonces, esta es la cuerda vocal falsa, que está en la parte superior, solamente es un repliegue de mucosa. La mucosa entra y hace como si fuera un giro, como si fuera una invaginación. Este espacio le vamos a llamar ventrículo laringio, que es una cavidad. Este ventrículo laringio va a tener un fondo de saco ciego, o sea que termina justamente y no se comunica con ninguna otra estructura. Este le vamos a llamar sáculo laringio. Entonces, aquí está ligamento vestibular, membrana cuadrangular, lo cubre la mucosa y entonces aquí estamos en el vestíbulo. Después esta mucosa entra entre la cuerda vocal falsa o el pliegue vestibular y el pliegue vocal o cuerda vocal verdadera. Este espacio va a formar el ventrículo laringio y el ventrículo laringio va a terminar justamente en el sáculo laringio. Entonces, esta imagen es como si lo viéramos tridimensional. Membrana cuadrangular, ligamento vestibular, ventrículo laringio, sáculo laringio y se continúa abajo ya con el ligamento o el pliegue vocal, que sería la cuerda vocal verdadera. Entonces aquí tenemos el ligamento vocal, lo cubre la mucosa y este espacio que está aquí justamente va a ser la glotis, ¿ok? Se llama glotis a este espacio que se forma entre las dos o hendidura glótica. Entonces esta es la glotis y este espacio que se forma es la hendidura glótica. Después desciende, tenemos esta región que va a corresponder con el ligamento cricotiroideo, que también va a ser parte del cono elástico que desciende hasta el arco del cricoides. Y este espacio, si está por debajo de la glotis, le vamos a llamar espacio infraglótico. Entonces, vestíbulo, glotis, hendidura glótica y el espacio infraglótico. Y se continúa con la tráquea. ¿Ok?
Entonces, membrana cuadrangular en la parte superior con elástico en la parte inferior. Entonces aquí vamos a ver este video. Este es el video de una laringoscopía para que vean justamente cuáles son las estructuras y cómo se verían en el momento, así que en realidad. Entonces empieza, se tracciona la lengua. Entonces al momento que se tracciona la lengua, vemos aquí justamente esta región. Aquí está la úvula, aquí está el pilar anterior, que sería el palato gloso, y en la parte posterior estaría el pilar del palato faríngeo, y aquí estamos todavía, no llegamos hasta la base de la lengua. Se introduce, ok, aquí se ve mejor. Tenemos en esta región la amígdala palatina, aquí está el arco del palato faríngeo y el palato gloso en la parte anterior. Ok, estamos en esta región que se va a hacer el istmo de las fauces. Aquí está la amígdala y aquí podemos ver cómo está un pequeño lito. Ok, aquí está la amígdala palatina del lado izquierdo y aquí ya podemos vislumbrar prácticamente la epiglotis. Aquí estamos en la parte posterior de la de la orofaringe. Aquí tenemos a la epiglotis, ok. Vemos acá el seno piriforme del lado izquierdo, el seno piriforme del lado derecho y aquí podríamos ver incluso las valléculas. Entonces se angula un poquito más la cámara. Entonces vean cómo la faringe, cuando nosotros estamos comiendo, se pega la pared posterior de la faringe hacia la epiglotis y eso evita que entre la comida hacia el vestíbulo laringio. Aquí, en esta parte que estamos aquí, justamente este es el vestíbulo laringio. Aquí vamos a ver el pliegue vestibular, que sería la cuerda bucal falsa. Perdón. Entonces aquí tendríamos esta que sería la cuerda bucal falsa o el pliegue vestibular y aquí tenemos el pliegue vocal o la cuerda bucal verdadera. Aquí tenemos justamente en esta parte tendríamos a los cartílagos corniculados, aquí están los cartílagos cuneiformes y abajo de ellos van a estar los cartílagos aritenoides. ¿No? Entonces ven cómo los aritenoides, prácticamente las cuerdas vocales verdaderas o los pliegues vocales están fijos en la parte anterior y en la parte posterior solamente se abren hacia adelante, uno hacia adentro y hacia los lados. Y aquí podemos ver incluso los cartílagos traqueales al fondo. Entonces ahí vemos cómo se cierra. Ahí el movimiento de los cartílagos aritenoides fue hacia la parte media y cuando se abren se va hacia los lados. Ese es el receso o el seno piriforme del lado derecho y después tenemos el seno o el receso piriforme del lado izquierdo. Este pliegue que se ve justamente entre los aritenoides y la epiglotis es el repliegue aritenoepiglótico. Y vemos cómo se cierran, se juntan los cartílagos aritenoides, aquí están los cuneiformes y los corniculados, y aquí estos que se elevan son los cuneiformes. Cuando le pedimos que hable al paciente, se abre y se cierra para poder emitir un sonido. Entonces aquí vemos el pliegue vestibular, es el que se ve arribita del pliegue vocal, que el pliegue vocal va a ser el que se ve blanco, que se cierra en la línea media. Realmente las cuerdas verdaderas son estas que están de color más blanquecino.
¿Ok? Entonces, dentro de los músculos que van a mover toda la laringe, vamos a tener músculos intrínsecos y músculos extrínsecos. Los músculos intrínsecos, tal, van a ser los músculos que van a tensar los ligamentos vocales para abrir y cerrar la hendidura glótica. Y estos van a controlar lo que son las dimensiones del vestíbulo, ¿ok? Para poder emitir lo que sería la voz y también para permitir que se mantenga abierta durante la respiración. Entonces, estos músculos van a actuar sobre diferentes porciones, tanto por las articulaciones cricotiroideas y cricoaritenoideas, van a ajustar la distancia entre la epiglotis y los cartílagos aritenoides, tensan los ligamentos vocales, ¿ok? Y van a forzar los tejidos blandos que se asocian con estas membranas, con la membrana cuadrangular y con los ligamentos vestibulares hacia la línea media. Entonces, el primero de ellos vamos a tener el músculo cricotiroideo. Entonces, el músculo, como les comentaba, el nombre nos va a decir la ubicación, el origen y la inserción, o incluso a veces la función. Entonces, el músculo cricotiroideo prácticamente se va a originar desde la cara anterolateral del cricoides para sentarse en la parte oblicua, en el cuerno inferior del cartílago tiroides y en el borde inferior del cartílago tiroides. Todos estos músculos van a estar inervados por el nervio vago, pero este en particular, el cricotiroideo, va a estar por el ramo externo del laringio superior. El resto van a estar por el naringio recurrente. Entonces, todos son por el vago, pero el cricotiroideo es a través de la rama externa del laringio superior. Acuérdense que la rama interna se va a ir hacia la parte interna a través de la membrana tiroideea para inervar la mucosa de la parte interna de la laringe. Entonces, este músculo cricotiroideo lo que va a hacer es rotar hacia adelante y hacia abajo el cartílago tiroides sobre la articulación cricotiroidea. Entonces, aquí tenemos este músculo cricotiroideo. Este generalmente va a estar formado por dos porciones, una parte recta y una parte oblicua. Tanto la parte recta como la parte oblicua van a estar inervadas por el nervio laringio superior por su rama externa. Y este va a tensar la voz como tal. Digo, va a tensar la cuerda vocal o ligamento vocal para que la voz se haga más aguda. Después vamos a tener el músculo cricoaritenoideo posterior. Este cricoaritenoideo posterior, si se acuerdan, dijimos que se va a insertar justamente en la lámina del cricoides, en la parte posterior, en una hendidura que va a estar justamente pasando a los lados de lo que sería la rugosidad. Entonces está en la depresión oval sobre la superficie posterior de la lámina y se va a insertar en la superficie posterior de la apófisis del cartílago muscular de la apófisis del cartílago aritenoides. Y eso lo que va a hacer es la rotación externa, la abducción del aritenoides y principalmente los músculos cricotiroideos posteriores son los principales abductores, son los ABD, abductores de las cuerdas vocales. Son los que se van a encargar de abrir la hendidura glótica. Entonces, estos cricoaritenoideos posteriores que tenemos aquí traccionan a las aritenoides para que se abran, para que los giren hacia la parte externa y se pueda abrir la cuerda vocal. Entonces van a ser los músculos, digamos, más fuertes de esta región. Después tenemos al músculo cricoaritenoideo lateral. Entonces, este cricoaritenoideo lateral se va a ir justamente por el arco del cricoides hacia la superficie anterior en la apófisis muscular del cartílago aritenoides. Y este lo que va a ser la rotación interna del cartílago y la aducción de las cuerdas vocales. Entonces, si aquí el cricoaritenoideo posterior lo tracciona hacia afuera, este lo que va a hacer es traccionarlo hacia la parte medial, este músculo cricoaritenoideo medial. Entonces, este lo jala hacia atrás y este lo va a jalar hacia adelante y hacia la línea media. Después tenemos el músculo aritenoideo transverso. Este aritenoideo transverso se va a ir justamente en la superficie posterior de ambos aritenoides, se va a unir a los dos aritenoides, al derecho y al izquierdo, y se va a insertar en lo que será el borde lateral en la superficie posterior del cartílago aritenoides opuesto. Y este también va a actuar como aducción, van a traccionar. Se fijan, estos están haciendo la función contraria al cricoaritenoideo posterior. Entonces, vean, este es el aritenoideo transverso y va a ir desde un aritenoides hacia el otro aritenoides para mantenerlos en la línea media, para mantenerlos centrados, para mantener cerrada como tal la cuerda vocal. Y después tenemos al aritenoideo oblicuo, que igual va a ser desde la superficie posterior
de la apófisis muscular del cartílago aritenoides hasta el borde el vértice del cartílago aritenoides adyacente. Y este va a ser un esfínter de la abertura laringe. Entonces, el aritenoide transverso está por debajo y por arriba tenemos al aritenoide oblicuo, que precisamente va hacia contralateral de la parte inferior de un aritenoideo hacia la parte superior del aritenoideo contralateral para mantener cerrada justamente la hendidura glótica. Entonces, tanto los cricoaritenoides laterales, el aritenoideo transverso y el aritenoideo oblicuo permanecen o mantienen cerrada la hendidura glótica, mientras que el cricoaritenoideo posterior es el que lo va a tratar de abrir. Y después tenemos tanto el músculo tiroaritenoideo, que va a ir desde la tiroides, ¿ok? Entonces, desde el cartílago tiroides va y el ligamento cricotiroide adyacente hasta la superficie anterior del cartílago aritenoides. Y este también va a estar inervado por el nervio laringeo recurrente. Y el último son los músculos vocales. Estos van desde la superficie lateral de la apófisis vocal del cartílago aritenoides hasta el ligamento vocal y el ángulo tiroideo. Y este va a ajustar la tensión de las cuerdas vocales. Entonces, el músculo vocal va a estar aquí, justamente por debajo de los ligamentos vocales. Y después el último que nos faltaba ver, que es el músculo tiroaritenoideo. Aquí lo vamos a ver. Entonces va desde la tiroides y por encima va desde la parte posterior de la tiroides hacia los aritenoides. Y este músculo tiroaritenoideo es el esfínter del vestíbulo y de la abertura laringe. Entonces, este no va a actuar directamente sobre las cuerdas vocales, sino sobre la hendidura, eh, sobre la abertura laringea y el vestíbulo. Después aquí tenemos esta porción tiroepiglótica, que va a ser del músculo tiroaritenoideo. Entonces tiene dos porciones, ¿ok? Una tiroepiglótica y esta tiroaritenoidea. Y aquí tenemos otra porción que es la porción ariepiglótica del músculo aritenoideo oblicuo, que vendría en esta porción, ¿ok? Y estos principalmente van a actuar para hacer lo que sería el cierre de la apertura laringea. Entonces, como tal, la irrigación de, bueno, dentro de las funciones que va a tener la laringe como tal, van a ser la respiración. Entonces, generalmente pues, durante la respiración, la abertura laringea y el vestíbulo, la hendidura del vestíbulo y la hendidura glótica van a estar abiertas, que van a permitir el libre paso del aire. Los cartílagos aritenoides van a estar en abducción y la hendidura glútica va a tener forma triangular, que es la forma que vemos normalmente en el video. Esta es la forma que va a tener justamente durante la respiración. Tenemos la hendidura abierta, la hendidura glótica abierta y los cartílagos aritenoides van a estar en ABD, una abducción, para que pueda entrar justamente el aire. ¿Ok? Después, déjenme que les pongo para que sea más claro, para que vean la imagen. Entonces, durante la respiración, así va a estar completamente abierta la hendidura. Y durante la inspiración forzada, okay, generalmente los cricoaritenoides van a rotar para abrir más y estos van a estar en abducción. Después, durante la fonación, los cartílagos aritenoides y los pliegues vocales van a estar en aducción y el aire va a forzarse a través de la hendidura glótica cerrada para producir la vibración de los pliegues vocales contra el lado opuesto y esto va a producir los sonidos que se pueden modificar en la parte superior por la boca o por lo que sería una cavidad nasal. Y los músculos vocales junto con el cricotiroideo se ajustan la tensión de los pliegues vocales. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿ok? Va a pasar lo siguiente. Se va a cerrar como tal. Aquí vemos cómo se cierran los aritenoides y el aire va a pasar a través justamente de las dos cuerdas vocales, las cuales van a vibrar y van a permitir o van a hacer el sonido. Entonces, permítame, déjenme poner otro video.
Entonces, este video que vamos a ver aquí en esta región, en esta parte, es una laringoscopía y aquí estamos viendo una imagen que es a través de una luz estroboscópica, que es una luz que viaja y vean cómo vibran las cuerdas vocales verdaderas y pasa cuando nosotros hablamos. Cuando respiramos se abre la hendidura glótica, cuando hablamos se cierra la hendidura glótica y solamente pasa el aire por por este pequeño espacio. Aquí vemos los pliegues vestibulares, que son las cuerdas vocales falsas, y abajo los que se ven más blancos, más nacarados, son los pliegues vocales o las cuerdas vocales verdaderas. Entonces, cuando hablamos realmente pasa esto. Depende del tipo de voz que hagamos, vibran las cuerdas vocales y son las que permiten que nosotros tengamos la voz. Esta es la fonación que se hace por la laringe. Muy bien. Entonces, como tal, ahora vamos a ver la irrigación de la laringe. Principalmente las arterias van a estar llevando su propio nombre, entonces vamos a tener la arteria laringea superior. Esta arteria laringea superior se origina cerca del borde superior del cartílago tiroides y es una rama, es muy bien de la rama tiroidea superior. Entonces aquí tenemos la arteria tiroidea superior y va a dar su arteria laringea superior y va a acompañar justamente a esta pequeña rama nerviosa, que es el nervio laringeo superior, hacia la parte interna. Entonces, la rama interna del laringeo superior se va a continuar con la arteria laringea superior. Después tenemos a la arteria laringea inferior. La arteria laringea inferior, que está acá abajo, se origina principalmente de la arteria tiroidea inferior en el tronco tirocervical, de que viene también de la arteria subclavia. Y junto con el nervio laríngeo recurrente asciende en el surco entre el esófago y la tráquea, en el surco traqueoesofágico para entrar a la laringe pasando por debajo del músculo constrictor inferior de la laringe. Entonces aquí tenemos el tronco tirocervical, arteria tiroidea inferior y de aquí sale la arteria laringea inferior. Entonces, la laringe inferior va a pasar justamente por debajo del músculo constrictor inferior de la laringe, mientras que la laringe superior va a entrar junto con el nervio perdón, el nervio laringeo superior en la porción, la rama interna hacia la parte interna de la laringe. Después vamos a tener lo que son el drenaje venoso, las venas como tal. Entonces, las venas van a drenar la laringe acompañada principalmente de sus arterias. Entonces vamos a tener a las venas laringeas superiores, aquí ven, que viene la vena laringea superior, que va a originarse también de la vena tiroidea superior y entran también por la membrana tiroidea junto con la arteria laringea superior, el nervio laringeo superior, su rama interna y la vena laringea superior. Después tenemos a las venas laringeas inferiores. Las venas laringeas inferiores también van a drenar justamente a las venas tiroideas inferiores, que a su vez drenan en la vena brachiocefálica del lado izquierdo. Entonces aquí viene la vena laringea inferior, se junta con la vena tiroidea inferior y drenan hacia la vena brachiocefálica del lado izquierdo. Después el drenaje, o bueno, los nervios como tal, vamos a tener a los nervios vagos principalmente. Entonces aquí tenemos el ganglio del nervio vago inferior. Entonces, de este ganglio inferior del vago va a dar su primera ramita, que va a ser el nervio laringeo superior. Este nervio laringeo superior, ya lo hemos comentado en diferentes clases, va a dar justamente dos ramas. Una rama laringea interna y una rama laringea externa. El ramo externo como tal de este laringeo superior viene, desciende y el nervio laringeo externo, la rama externa del laringeo superior, va a descender a lo largo de toda la pared lateral de la faringe para inervar lo que sería el constrictor inferior de la faringe y terminar inervando lo que sería el músculo cricotiroideo. Entonces viene, inerva el constrictor inferior de la faringe y termina con el músculo cricotiroideo. Entonces el cricotiroideo como tal va a estar inervado por la rama externa del laringio superior y la rama interna del laringio superior
se dirige anteroinferiormente, penetra la membrana tiroidea y este va a dar la sensibilidad de la cavidad laríngea justo por debajo de los pliegues vocales. Después, este es el laringe superior. Después el nervio vago va a descender justamente por todo lo que sería la vaina carótida junto con la vena yugular interna y las arterias carótidas, desciende y justamente del lado izquierdo, a nivel del callado ártico, callado aórtico va a dar su rama recurrente, que va a ser el nervio laríngeo recurrente del lado izquierdo. Mientras que el derecho justamente va a ser a nivel de la arteria subclavia del lado derecho. Desciende y se van a ir justamente por el surco traqueoesofágico. Entonces, estos nervios laríngeos recurrentes van a tener principalmente, ¿ok?, sensitivos para la cavidad laríngea por debajo de los pliegues vocales y van a ser motores de todos los músculos intrínsecos de la laringe, excepto el músculo cricotiroideo. Entonces, el nervio laríngeo ya vimos cómo se van a ir, cruzan y van a inervar a todos los músculos intrínsecos, excepto al músculo cricotiroideo. Entonces, ya para terminar, les voy a dejar este video que es una laringectomía total para que lo revisen. El link se los voy a dejar junto con esta clase para que lo vean, para que lo revisen. En este vamos a observar prácticamente cómo se hace una laringectomía total. Se quita toda la laringe junto con el hueso yoides y los primeros anillos traqueales para quitar principalmente en tumores que están originándose a nivel de las cuerdas vocales. El paciente termina con una traqueostomía y va a estar respirando a través de la tráquea directamente, sin que pase el aire por la cavidad nasal, ni que pase por la faringe, ni por la laringe. Y el paciente prácticamente va a poder comer porque se cierra la faringe y la faringe se continúa directamente con el esófago. También les voy a dejar una actividad para que la resuelvan. Son 15 preguntas sobre la laringe para que preparen para su examen, que vamos a tener el día 20 de septiembre, el próximo lunes. Entonces, cualquier duda, pueden hacérmela llegar a través de Brightspace o a través de mi correo o un mensaje de WhatsApp y estoy al pendiente de ustedes. ¿Ok? Que tengan buen día. Hasta luego.